Buenas tardes, gracias por estar por acá. El día de hoy quería platicarles de una convocatoria, a lo mejor han podido verla, si no, ahora platicaremos de ella también. Una convocatoria para una exposición artística colectiva que se llama Poéticas de lo Real, ¿no? O sea, quiero presentarles la convocatoria, quiero presentarles un poco de contexto teórico, filosófico que está detrás de la convocatoria, que a lo mejor no queda tan claro con la pura convocatoria. Y el miércoles la idea es que si esto les interesó y tienen algo en mente para la exhibición, podamos hablar de eso también, ¿no? Entonces, una primer cosa que tenemos que mencionar para poder aclarar esta convocatoria es un evento académico que se va a realizar del 21 al 24 de noviembre acá en la UABC, y que se llama el Séptimo Coloquio de Ontología y Metafísica Contemporánea. Ontología es una expresión que se usa en filosofía para hablar del estudio del ser. Así como raro se escucha, yo sé, pero es hablar del ser en un sentido muy general. La filosofía se hace preguntas así de abstractas, ¿no? O sea, se pregunta qué es el ser, qué es la naturaleza, qué es el mundo, qué son las cosas, y a esas preguntas se les llaman a grandes rasgos como preguntas ontológicas o metafísicas, ¿no? Y son pues preguntas como tan fundamentales y tan generales como esas las que han ocupado a la filosofía, particularmente estas dos ramas de la filosofía, y son tan fundamentales que en ciertos contextos a esas ramas de la filosofía les llaman prima filosofía o filosofía prima, que en latín significa es la primera filosofía, ¿no? Digamos que son tan fundamentales, son tan elementales para la filosofía saber qué es el ser, qué es la realidad, qué son las cosas, que necesitamos, digamos que es la suposición de la expresión, ¿no? Necesitamos tener una ontología primero, necesitamos tener una filosofía de qué son las cosas, para entonces saber qué es la política, qué es el arte, qué más les gusta, ¿no? Como la ética, etcétera, ¿no? O sea, son estas ramas también, por supuesto, muy importantes para la filosofía, pero que pareciera para ciertas tradiciones filosóficas que difícilmente se pueden responder si no tenemos primero una concepción filosófica de qué es la realidad, qué son las cosas, ¿no? Sin embargo, estas cuestiones, las cuestiones ontológicas, metafísicas, en la filosofía, a partir de Kant, ¿le suena Immanuel Kant? Un filósofo alemán, ¿no? De más o menos del siglo XVIII. Digamos que empezaron a entrar en conflicto, empezó a haber un problema en la filosofía ontológica o en la filosofía metafísica, porque Kant nos enseñó o nos propuso que cuando tenemos un conocimiento, cuando creemos que conocemos algo, ese conocimiento podríamos estar hasta cierto punto seguros de que corresponde con cómo ese algo, cómo esa cosa, cómo ese objeto aparece ante nosotros, lo que él llama el fenómeno, ¿no? Tiene una forma de aparecer a nosotros, pero no tenemos manera de averiguar que ese conocimiento corresponde con las cosas en sí mismas. Ese es el argumento de Kant, que la cosa en sí, como él le llama, ¿no? La Ding an sich es la expresión alemana que utiliza, es incognoscible. No podemos tener certeza de cómo son las cosas en sí mismas, ¿no? Entonces la cosa en sí la podemos suponer en el pensamiento, pero nunca la podemos conocer, dice Kant. Y si se fijan eso, pues ponen aprietos una posición ontológica o metafísica en la filosofía, porque si la ontología y la metafísica eran ramas que ahorita no me voy a detener en si son sinónimos o son cosas diferentes, no los voy a usar como intercambiables, pero digamos que la ontología y la metafísica tienen la tarea de averiguar qué es el ser en sí mismo, qué es la realidad en sí misma, qué es la naturaleza en sí misma, el mundo en sí mismo o las cosas en sí mismas, y luego llega Kant y dice, el conocimiento lo podemos producir, pero nunca sabremos si corresponde con la cosa en sí, ¿no? Entonces tenemos pues una filosofía de la subjetividad en Kant. A partir de Kant, la filosofía moderna, siglo XVIII para acá, estuvo particularmente centrada en el tema de la conciencia, la subjetividad, la manera en que las cosas se aparecen ante nosotros,
o emergen en ciertos contextos históricos, políticos, etcétera, pero nunca, no digo nunca, pero sí pocas veces revisados estos problemas en un sentido propiamente ontológico, es decir, cómo son las cosas en sí mismas, sino que lo que se puso en juego más bien es en la relación entre las cosas y nosotros, o más estrictamente hablando, en cómo las cosas se aparecen a nosotros, ¿no? Va a haber un filósofo que quiero citar ahorita, Meyasu, que él habla de la correlación, ¿no? Ya no es nada más el objeto en sí mismo o el sujeto en sí mismo, sino la correlación y cómo el objeto se le aparece al sujeto, ¿no? Ese es el problema kantiano. Yo sé que esto es muy abstracto, pero vamos a ver cómo, esta posición va a estar discutida por la filosofía contemporánea, va a buscarse en el siglo XXI a superarse este límite que puso Kant al conocimiento, ¿no? Y va, por lo tanto, a haber una vuelta de la ontología en la filosofía contemporánea, ¿no? Y número dos, esta vuelta a la ontología tiene consecuencias también para el arte. Y eso es, creo que, lo que más les puede interesar, siendo ustedes de artes plásticas, bueno, dramaturgia, pero de otros lados también vienen, de teatro o no. Bueno, entonces artes plásticas creo que la mayoría, ¿no? Les traje una cita de Kant, de la Crítica de la Razón Pura, que es pues probablemente su obra más importante, de 1781, al menos la primera edición, porque luego Kant le hizo muchas modificaciones a esa primera edición, pero de ahí viene esta cita que dice Kant: el más claro conocimiento del fenómeno de los objetos, o sea, la manera en que aparecen los objetos ante nosotros, o sea, el fenómeno para él no es lo que es en sí mismo, sino lo que es para nosotros, ¿no? Entonces, el más claro conocimiento del fenómeno de los objetos jamás nos haría conocer en qué consisten en sí mismos, ¿no? Por más que podemos producir conocimiento o generar conocimiento sobre los fenómenos, eso no nos asegura cómo es lo que él llamaría también, en otra palabra un poco rara, el noúmeno. O sea, para él sería la realidad en sí misma, eso es el noúmeno, a diferencia del fenómeno, ¿sí? Entonces, entran aprietos la ontología y la metafísica después de Kant, ¿no? Pero les traje otra cita. Él es un filósofo del siglo XXI, Quentin Meillassoux se pronuncia, es un filósofo francés, que justamente busca superar a Kant en el sentido de tratar de superar esos límites que Kant le puso al conocimiento, ¿no? Esa finitud del conocimiento, de que solo podemos conocer los fenómenos, pero no la cosa en sí. A esa es a la que se refiere con el título de su libro, ¿no? ¿Qué pasa después de la finitud, ¿no? ¿Qué pasa si conocemos a la cosa en sí misma? Esa es la gran pregunta filosófica que Meillassoux busca descifrar en este libro, que originalmente es del 2006, pero en español apareció en el 2015, ¿no? Un libro muy importante para todas estas discusiones contemporáneas, ¿no? De la filosofía y el giro ontológico, como a veces se le llama. Bueno, dice Meillassoux, para un poco redondear esto que acabo de explicar yo con mis palabras, ¿no? Dice Meillassoux: antes de Kant, una de las preguntas que podía desempatar de modo decisivo a dos filósofos rivales era la siguiente. Y viene la pregunta un poco larga, dice: ¿cuál es el que piensa de estos dos que están compitiendo la verdadera sustancia? Esa era la pregunta. Que la sustancia, digamos, sería lo que es propiamente la realidad, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de lo real, ¿no? Entonces, eso era la pregunta prekantiana. Antes de Kant era, bueno, ¿cómo defino yo qué es una sustancia? ¿Y cuántas hay? ¿Y cómo se caracteriza esa sustancia? Etcétera, ¿no? Esas eran las preguntas filosóficas antes de Kant. Dice Meillassoux, 2 puntos, ¿no? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el que mejor define la sustancia? ¿Es el filósofo quien piensa la idea? O sea, ¿la idea es lo que mejor caracteriza la sustancia? ¿El individuo? ¿El átomo? ¿Dios? Y en todo caso, ¿qué Dios? ¿No? O sea, esas preguntas eran preguntas metafísicas, ontológicas, pre-Kant, ¿no? Querían definir qué es lo real, cuál es la sustancia, cómo la defino filosóficamente. Y eso es lo que podía desempatar, dice Meillassoux, el pleito entre un filósofo y otro, ¿no?
Después de Kant y desde Kant, desempatar a dos filósofos rivales ya no resulta de preguntarse cuál piensa la verdadera sustancialidad, sino de preguntarse cuál piensa la correlación más originaria. ¿Se acuerdan de esto que decía yo, de la correlación sujeto-objeto? Bueno, dice aquí, es el pensador de la correlación sujeto-objeto, del correlato noético, noemático, que quiere decir el pensamiento y lo pensado, ¿no? De la correlación lenguaje-referencia. ¿Cómo se relacionan estos términos? Esa es la pregunta filosófica post-kantiana, ¿no? Ya no cómo es el ser en sí mismo, sino cómo el ser se le aparece al pensar, ¿sí? Cómo se establece un vínculo entre ser y pensamiento, ¿no? Ya no es lo pensado en sí mismo, sino la relación entre el pensamiento y lo pensado. Ya no el objeto en sí mismo, sino la relación entre sujeto y objeto, ¿no? Y dice, la pregunta no es cuál es el sustrato, o sea, la sustancia, cuál es el sustrato justo, sino cuál es el justo correlato. ¿Cuál es la mejor manera de definir nuestra relación con la realidad, no la realidad en sí misma? ¿Sí? Ven el giro, por supuesto, ¿no? O sea, es otra pregunta, ya no de carácter ontológico, metafísico, sino un poco más lo que en filosofía llamarían una pregunta epistemológica, ¿no? ¿Cómo es que nosotros conocemos la realidad? Se volvió más importante que cómo es la realidad en sí misma. Pareciera que están preguntando lo mismo, pero se fijan en el cambio de el giro, digamos, del problema, ¿no? Después de Kant, la filosofía se volvió más epistemológica que ontológica, ¿no? Más preocupada por los límites del conocimiento que por la realidad en sí misma. ¿Sí? Esta cuestión de Kant idealista tenía que ver con ¿por qué se le denomina Kant? Idealismo. Sí, normalmente en filosofía, sí, en filosofía se suele dividir las discusiones filosóficas en materialismo e idealismo, ¿no? Y sí, en la posición materialista la tendencia ha sido más del corte ontológico, para usar la palabra que estoy usando ahorita, sobre todo en el sentido de que la realidad material está antes que cualquier forma de pensamiento, subjetividad, conciencia, y entonces ya esos otros problemas, el problema de la subjetividad, la conciencia, el pensamiento, se derivan de lo material, ¿no? Eso es a grandes rasgos y caricaturizando un poquito también la historia de la filosofía, lo que se define como materialismo normalmente, ¿no? Y por el otro lado está el idealismo, que a veces supone como una mayor importancia al problema de la subjetividad, la conciencia, el pensamiento sobre la realidad en sí misma, ¿no? En ciertos casos, como Kant, diciendo, pues es que la realidad en sí misma, si acaso existe, no la podemos conocer. Entonces es un idealismo un poquito, entre comillas, moderado, frente a otras formas de idealismo que van a, por ejemplo, a decir, la realidad misma es una construcción del pensamiento. O sea, sí existe y la produjo el pensamiento. Eso es una forma de idealismo un poco más radical, ¿no? Le va a decir Meillassoux, este otro autor, al primero le llama un correlacionismo débil y al segundo le llama un correlacionismo fuerte, ¿no? Es decir, que nosotros producimos la realidad, ¿no? Y no hay realidad fuera del pensamiento. Eso no es lo que está diciendo Kant. Kant está diciendo, si acaso habría una realidad fuera del pensamiento, no la podemos conocer. Pero hay otro correlacionismo más radical, que es, la realidad es una construcción social, discursiva, de la conciencia, del pensamiento, de la historia, del lenguaje. Hay varias posiciones con varias etiquetas, pero que hacen ese tipo de afirmaciones, de un idealismo más radical, o diría Meillassoux, un correlacionismo fuerte, ¿no? Bueno. En estos momentos, las discusiones, por así decirlo, tienen que ver con la correlación, o sea, lo más desde, en estos momentos. No tanto así, más bien diría, desde Kant esa fue la tendencia, hablar de la correlación, como dice Meillassoux, pero Meillassoux mismo y un grupo muy grande de filósofos y filósofas de los que quiero hablarles hoy, están diciendo, podemos hablar de la realidad en sí misma. Es decir, ya no de la correlación,
Y de eso se trata lo que a veces llaman el giro ontológico de la filosofía, ¿no? Y eso es lo que, repito, eso va a tener consecuencias después con el arte, ¿no? Bueno, entonces esta es la parte como el marco teórico general y denso, yo sé, pero que me va a ayudar a avanzar para explicarles, por ejemplo, el contexto del coloquio que va a presentarse en finales de noviembre acá en la UABC. Dice acá un parrafito, sí. Yo me quedé pensando con esto de la sustancia. ¿Qué se está refiriendo acá a la sustancia? Como Sí. la voz en sí. Podríamos decir que sustancia es algo así. Bueno, lo voy a poner así. La pregunta filosófica antes de Kant era, y desde por lo menos Aristóteles, que es de donde aparece el concepto, ¿no? Pasando por la filosofía medieval hasta los primeros años de la filosofía moderna antes de Kant, la pregunta filosófica era: ¿cuántas sustancias hay en la realidad? Es decir, la realidad más elemental, esa sería la sustancia. ¿Cómo la definimos para empezar? ¿Y cuántas hay? ¿No? Entonces, por ejemplo, en Aristóteles hay tantas sustancias como entidades existan. Cada entidad tiene su sustancia, ¿no? Tiene, digamos, como lo que es propiamente un objeto en sí mismo, ¿no? Descartes, ¿no? Que para muchos sería el primer filósofo moderno, o sea, me salté pues, un buen cachote de la historia de la filosofía, argumentaba que había solo dos sustancias. La que ahorita llamé como la material, que él le llamaba la sustancia extensa, ¿no? Que él decía que podía ser medible matemáticamente, entonces por eso le decía sustancia extensa. Y el pensamiento, que no es material, ¿no? Que no responde en ningún sentido, no está determinado en ningún sentido por la materialidad. Y esto es la sustancia pensante, le decía él, ¿no? Entonces el pensamiento no tiene determinaciones materiales según Descartes, ¿no? Luego había otro filósofo un poquito más adelante que leyó a Descartes, pero estuvo en desacuerdo y argumentó que había una sola sustancia, que el pensamiento y la materia, todo pertenece a una sola sustancia, que es la naturaleza. Y ese es Spinoza, ¿no? Spinoza, como filósofo moderno, siglo XVII, holandés, por cierto, argumenta que hay solo una sustancia y es la naturaleza, que por cierto a él le llamaba también Dios. Según él, Dios no era el creador del mundo, sino era el mundo. Y cada entidad en el mundo es una expresión de Dios. Eso es el argumento de Spinoza, ¿no? Es una posición bien curiosa, muy interesante de la filosofía. Pero entonces, o hay muchas, o hay una, o hay dos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuáles sustancias hay, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo la definimos? ¿Cuál es su definición más básica, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Respondió tu pregunta? Ok. Bueno, entonces después ya no se trató de la sustancia, se trató de las maneras en que las cosas aparecen ante nosotros y la correlación que se establece en esa aparición, digamos, ¿no? Entonces decía, desde hace ya algunos años, desde el 2013, pues se cumplen 10 años, no me había caído el 20, se realiza un coloquio de ontología y metafísica contemporánea, ¿no? En distintas partes de México, ahorita les platico dónde, con la intención de discutir las propuestas filosóficas actuales. Actuales me refiero de los últimos 20, 25 años, 30 más o menos. Bueno, a veces sí se van un poco más atrás, pero sobre todo los últimos 15, 20 años, ¿no? Especialmente a partir del giro ontológico en el pensamiento contemporáneo, ¿no? ¿Cómo? Y vienen unas etiquetas que ahorita no vienen tanto al caso de que sepan qué quieren decir concretamente, pero luego las pueden anotar y buscar, como el realismo especulativo, la ontología orientada a objetos, el nuevo materialismo, el nuevo realismo, ¿no? No, hablaré de esto indirectamente, pero ahorita no es tan importante como definir estas corrientes en sí mismas como tal, ¿no? El primer coloquio se hizo en la Ibero de la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, a propósito de la visita de un filósofo alemán más o menos joven, se llama Marcus Gabriel. También se hizo un evento sobre este tema
en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, a propósito del Congreso Nacional de Filosofía que se hizo ese año en esa ciudad, ¿no? Hubo después otros 2 eventos, 2017 y 2018, con el tema de la ontología, particularmente orientado a Latinoamérica, ¿no? Y estos se realizaron en la UNAM, en la Ciudad de México. Fue a partir de ahí que yo empecé a participar, por cierto, ¿no? Yo no participé en los 2 primeros, yo ni sabía que existía esto, pero ya en el 2017 ya me tocó ahí presentar ponencias y desde entonces ando ahí en el coloquio. 2019 se realiza en Morelia y 2022, porque pues la pandemia se atravesó, o sea, justo en marzo del 2020 iba a ser la 6ª edición, ya estaban los invitados, ya estaba todo y tronó, ¿no? Entonces se postergó hasta el 2022, hace apenas un año, con el tema específico de ontología orientada a objetos. Y finalmente este va a ser la 7ª edición que se realiza del coloquio acá en Tijuana. No se había realizado en Tijuana, en San Cristóbal de las Casas, Ciudad de México, Morelia y apenas hasta ahorita aquí en Tijuana, coordinado por mí, aunque apoyado también por los colegas con los que he estado participando en este coloquio desde hace ya un rato, ¿no? Unos 5 años, 5 o 6 años ya. Bueno, cada año, como ven, a veces le agregan como un tema o subtema sugerido, ¿no? Por ejemplo, decía, el año pasado fue ponencia sobre ontología orientada a objetos. Ya les platicaré después de qué es eso, pero fueron todas las ponencias alrededor de ese tema dentro del giro ontológico en la filosofía, ¿no? Pero este año, como me toca organizarlo a mí, y a mí me gusta mucho la cuestión estética en la filosofía, propuse este tema, fronteras actuales entre estética y ontología. Esta 7ª edición se realizará del 21 al 24 de noviembre de este año, como ya decía, acá en la UABC Tijuana, con el tema Fronteras actuales entre estética y ontología, que permitirá reflexionar sobre las relaciones entre arte y filosofía desde este giro ontológico, decía hace ratito, o a veces también le llaman este giro realista y materialista en el pensamiento contemporáneo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que decir este giro filosófico sobre el arte? De eso se va a tratar el coloquio. Hace ratito comentaba que a veces es la posición filosófica que reconoce que antes que hubiera subjetividad, pensamiento, conciencia, todo es, digamos, estos grandes problemas de la filosofía, está la realidad material en sí misma, ¿no? Entonces, hay posiciones materialistas pues, en la historia de la filosofía constantemente, que ponen la importancia en la realidad material por encima de, por ejemplo, la idea, la subjetividad, la conciencia, el pensamiento, ¿no? Etcétera. Aunque en la filosofía contemporánea a veces la expresión materialismo tiene un sentido todavía un poco más concreto, pero ahorita voy a platicar de eso. Y a veces realismo y materialismo son intercambiables, pero a veces hay filósofos que prefieren distinguirlo, ¿no? Por ejemplo, muchas posiciones realistas, pero no materialistas, de la filosofía contemporánea, argumentan que les gusta más la etiqueta realista porque les parece más amplia que materialista, en tanto que materialista tiene todavía la connotación de que tiene que ser una realidad física para ser más importante, y la realidad puede ser más amplia que eso. Entonces, por ejemplo, nuevos realismos o realismo especulativo puede suponer que puede ser tan real, digamos, un personaje de ficción en una obra literaria como esta mesa que yo tengo aquí enfrente, ¿no? O sea, es una definición de realidad más extensa, digamos, más expandida exactamente. Pero repito, hay veces en varios filósofos que estos términos se intercambian también, ¿no? Pero ahorita yo creo que puede quedar un poquito más claro. En la 7ª edición de este coloquio, con este tema de fronteras actuales entre estética y ontología, tiene 11 mesas de ponencias y tienen estas etiquetas, ¿no? Vamos a hablar de antropoceno, ficción, como esto que yo estaba justamente mencionando, que pasa con la ficción desde una teoría realista contemporánea, lo no humano. Muchas de estas discusiones en el siglo XXI
también se han enmarcado de esa manera, como si lo humano ya no estuviera al centro de la discusión filosófica, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos a la subjetividad y quitamos a la conciencia y al pensamiento del centro digamos, como de la reflexión filosófica? Pues pueden colocarse ahí al centro temas que tienen que ver con realidades no humanas, ¿no? Desde realidades de otro tipo de animales no humanos hasta entidades inorgánicas, ¿no? Que se ponen no necesariamente para nosotros o porque son importantes para mí, sino porque son importantes en sí mismos, ¿no? Vamos a hablar de la cuestión de la filosofía práctica, de la filosofía política, de qué es esto de la materia que hemos estado mencionando. La tecnología también es un tema importante en estas discusiones, una noción teórica que le llaman ensamblaje, que también platicaré hoy. La cuestión estética, por supuesto, la sensibilidad en el sentido de la percepción, qué pasa con estas teorías realistas y materialistas cuando tratan el tema de la percepción y lo sensible. Y finalmente, ¿qué exactamente es un objeto? Les mencionaba esto de la ontología orientada a objetos, ¿no? Entonces también va a ser un tema recurrente en este evento, ¿no? Hay 4 conferencistas confirmados y hay un quinto que está por confirmarme, y por eso todavía no he sacado el programa del coloquio, porque quiero saber si va a estar o no va a estar para meterlo o no meterlo, ¿no? Pero por lo pronto tenemos de conferencista a Carla Villapúa, que es doctora, subdirectora recientemente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y ella nos platicará de la cuestión de la relación entre arte y brujería desde un enfoque ontológico. Roxana Rodríguez Ortiz es académica de la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ella está desde hace mucho tiempo interesada en el tema de la frontera y la cuestión de la migración y la movilidad, del cruce, pero desde un enfoque filosófico que nos platicará pues cuando venga, que además lo cruza con la cuestión artística, ¿no? Le interesa qué pasa con el arte fronterizo desde un enfoque filosóficamente ontológico, como he estado diciendo, ¿no? Estará Mario Teodoro Ramírez, que es un promotor de esto de los nuevos realismos y nuevos materialismos digamos en México. Es probablemente el promotor más visible de estas nuevas corrientes filosóficas de las que les hablaré hoy. Él compiló la primera edición en torno a lo que él llamó el nuevo realismo, así se llama la compilación. En el 2016 es la primera compilación en español que existió de estas corrientes filosóficas, y nos viene a platicar de la autonomía del arte en particular. Es un tema que le interesa a Mario Teodoro Ramírez para esta ocasión al menos, ¿no? Y finalmente, pues quizá el más conocido de todos ellos es Graham Harman, que nos visita desde Los Ángeles. Es una figura estrella, digamos, en todas estas discusiones ontológicas contemporáneas. Él es la figura más visible de esta corriente que ya he mencionado un par de veces, la ontología orientada a objetos, ¿no? Entonces ese es el gran tema de Harman, qué exactamente es un objeto y cómo nos relacionamos con ellos, pero además cómo es que los objetos se relacionan entre sí mismos independientemente de que haya un humano ahí presente, ¿no? Que es otra pregunta que tiene. Pero en este caso nos va a hablar de qué entiende por estética, porque ahorita van a ver por qué, pero él cree que la estética está en la base de toda la filosofía, ¿no? Y nos va a explicar exactamente por qué, ¿no? Bueno, esta es como la portada del programa. Ahí va, en ese enlace que ven ahí, pues si lo quieren anotar, va a estar el programa ya que lo suba, ¿no? Pero ahorita está vacía la carpeta de Drive a la que les va a mandar, ¿no? Es bit.ly/ coloquio ontología, así sin tildes y todo pegadito, ¿no? Sin mayúsculas ni nada. Bueno, Poéticas de lo Real, ¿qué onda con esta exposición? Ya después de hacer el repaso del coloquio. Esta es la convocatoria que a lo mejor alguien ya vio por ahí, la estuvieron circulando en redes sociales y de la que les quiero hablar hoy, ¿no? Dice, voy a leer unos parrafitos de la misma convocatoria, o sea, dice copy-paste, es lo mismo que está en la convocatoria. Dice, la Facultad de Artes convoca a toda persona que sea estudiante, docente o egresada de la UABC, o sea, de cualquier carrera, por cierto, no tienen que ser de artes necesariamente, a participar en la exposición colectiva Poéticas de lo Real en el marco del 7º Coloquio de Ontología y Metafísica Contemporánea,
fronteras actuales entre estética y ontología, que se llevará a cabo, pues ya saben, del 21 al 24 de noviembre de este año. La exposición va a ser justo en el segundo piso de este edificio, en el 12, donde iba a ser la charla, ¿no? En el 12B, ahí va a ser la exposición Poéticas de lo Real. Esta convocatoria está abierta a las artes plásticas, por ejemplo, obra bidimensional o tridimensional, escultórica, por ejemplo, el performance, la instalación, el video o alguna otra disciplina o propuesta interdisciplinaria que se proponga, ¿no? Bueno, esa es la idea general. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas temáticas, ¿no? Que voy a explicar en un momento. Arte orientado a objetos, perspectivas de la vida no humana, agencia de la materia inorgánica, ecología y crisis climática, paisajes del antropoceno, ensamblajes entre naturaleza y cultura, ficciones posthumanas, especulaciones tecnológicas. Bueno, ahorita platico de estas líneas temáticas. Poéticas de lo Real, esta exposición se inaugurará junto al coloquio a propósito de este cruce entre estética y ontología. La invitación es a que, esto es importante, ¿no? La invitación que yo les hago a ustedes es a que interpreten las líneas temáticas, estas 8 que les leí, de forma creativa y estéticamente sugerente a través de propuestas artísticas para la exposición. Entonces también hay una cierta apertura, digamos, como, bueno, a ver qué les despierta, ¿no? Con puro leer las líneas temáticas y medio averiguar de qué onda con esto, ¿qué suponen ustedes que puede ser interesante para una exposición de este tipo? Digamos que no hay como una línea muy restrictiva, más bien hay una apertura a ver qué cosas salen, digamos, ¿no? Tampoco es como que hagan esto o aquello, hablen de esto o de aquello. A lo mejor pues, son líneas temáticas lo suficientemente amplias como para que nos lleguen sorpresas, ¿no? Pero para darles a lo mejor algunas pistas o algunas ideas más concretas, les platicaré de las líneas temáticas ahorita en un minutito. Bueno, no quiero leer todo, pero en la convocatoria también viene el registro de participación, viene el enlace de Forms, de Google Forms, pero también hice un enlace como un poco más sencillo de aprenderse, que es bit.ly/convocatoria poéticas. Y si entran a ese enlace, los va a mandar al Google Forms y ahí ya ponen su nombre, ponen el título de la obra, se puede subir ahí archivos de foto o video para tener una idea de qué trata la obra. Pueden subir un máximo de una pieza o 3 en serie, ¿no? Una serie de 3, pues, que tenga una cierta coherencia como una sola pieza, por decirlo de algún modo. Y a más tardar el martes 7 de noviembre, tampoco queda mucho tiempo, quise hacer esta charla desde antes, pero no me dio tiempo, pero bueno, de todas maneras falta una semana más o menos, 8 días, ¿no? Para que tengan a lo mejor alguna obra que esté a medias o ya realizada que crean que puede encajar, o de plano a lo mejor hacer una nueva pieza si están inspirados, ¿no? Bueno, se selecciona la obra el miércoles 8, se develan las seleccionadas el jueves 9 de noviembre, se reciben las obras el 13 de noviembre y bueno, y ya, ¿no? Y se inaugura el martes 21, que es el mismo día del coloquio. Bueno, en la hora más o menos que nos queda de charla, quería platicarles de las 8 líneas temáticas. Y aprovecho esas líneas temáticas como para platicarles de ciertos autores que se discuten en la filosofía contemporánea bajo estas etiquetas de realismo, materialismo en la filosofía o el giro ontológico, etc., ¿no? La primera línea temática, como recuerdan quizá, decía arte orientado a objetos. Y en esta discusión, pues una figura clave, como también ya decía, es este señor que se llama Graham Harman, ¿no? Que da clases en Los Ángeles. Bueno, dice ahí, profesor del Southern California Institute of Architecture, ¿no? SCI-Arc es la escuela de arquitectura tal vez más prestigiosa de Estados Unidos, ¿no? Entonces lo jalaron, pues, él daba clases en el Cairo, en Egipto,
y lo jalaron los arquitectos a que les hablara de objetos, ¿no? Entonces va a ser interesante pues tener la conferencia con él en ese momento para ver qué ha dicho con los arquitectos. Pero hace 5 años también nos visitó, nada más que fue en Humanidades, y habló un poquito de eso, de hecho, ¿no? Entonces, y las conferencias están ahí en YouTube. Fueron 2 conferencias en 2 días diferentes, y el segundo día se detuvo como 1 hora para hablarnos de la relación entre filosofía y arquitectura, y cómo es que particularmente esto que él llama ontología orientada a objetos, el Object Oriented Philosophy o Ontology, tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Les traje una cita por lo menos una, a veces 2, por cada línea temática, ¿no? Y esta que les traje para arte orientado a objetos es el último párrafo de la tercera mesa, ¿no? Es este artículo que sugiero que lean, ¿no? Pero van a ver ahí cómo es que Hartmann, como decía hace rato, supone que la estética está en la base de toda filosofía, ¿no? Si tú quieres hacer filosofía de lo que sea, para Hartmann primero tienes que pasar por la estética, porque eso te va a enseñar a valorar los objetos en sí mismos, ¿no? Eso es lo que él argumenta, ¿no? Y ya una vez que pases por eso, entonces ya puedes hablar de otras cosas según él. Y por eso es que dice esto al final de la tercera mesa. Dice: durante siglos, por lo menos ¿qué será? Como unos 3, 4 siglos en la filosofía moderna, la filosofía ha aspirado a determinar las condiciones de una ciencia rigurosa, aunando fuerzas con las matemáticas o con la psicología descriptiva. Es decir, la buena parte de la filosofía moderna quiere aspirar a ser tan rigurosa como la ciencia, ¿no? Bueno, ahorita les platico más de eso si da tiempo. Pero, ¿qué pasaría si el contraproyecto de los próximos siglos transformara a la filosofía en un arte? Dice, el resultado sería una filosofía como arte vigoroso, en vez de lo que otro filósofo que se llama Husserl denominaba como filosofía como ciencia rigurosa. O sea, Husserl quería una filosofía tan rigurosa como la ciencia. Hartmann nos propone una filosofía tan vigorosa como el arte, ¿no? Al ser reconvertida de ciencia en arte, la filosofía recuperaría su carácter original en cuanto eros. Aquí se está refiriendo a la etimología de la palabra filosofía. ¿Qué significa filosofía, saben? Amor a la sabiduría o al amor al conocimiento, depende cómo traduzcan ahí Sofía. Ese es el eros del que está hablando, ¿no? Es un amor, no es conocimiento, es amor al conocimiento, ¿no? En cierto sentido, este modelo erótico es la aspiración básica de la filosofía orientada a objetos o la ontología orientada a objetos, como también le dice. Es la única manera en el clima filosófico actual de ser justos con el amor por el conocimiento que jamás pretendió ser conocimiento a secas. La ciencia quiere ser conocimiento a secas. La filosofía debe ser amor al conocimiento. Bueno, si quieres que la filosofía sea filosofía, pues tiene que ser comparable con el arte, no con la ciencia. Estoy parafraseándolo un poquito, ¿no? Lo que está diciendo. Bueno, pero particularmente le interesa, para explicar la siguiente diapositiva un poquito, le interesa saber. Hartmann argumenta que en la relación entre dos objetos, incluyéndonos a nosotros como objetos según su teoría, o sea, un ser humano es un objeto. Entonces, cuando por ejemplo yo percibo este celular, la realidad o la esencia del celular no se nos presenta, ¿no? Hay una realidad en sí misma de las cosas que nunca a la que nunca se accede. En eso coincide con Kant, de hecho, ¿no? Hay una cosa en sí que es incognoscible, decía Kant, ¿se acuerdan, no? Sin embargo, Hartmann argumenta que esa es la constitución de la realidad misma, independientemente de la subjetividad o de los seres humanos. Por ejemplo, esto suena bien raro, yo sé, pero lo dice así, ¿no? Cuando el fuego quema el algodón, el fuego no accede al algodón, no tiene ningún contacto directo con el algodón. La realidad, la cosa en sí del algodón, no la puede tocar el fuego, ni ningún otro objeto, ¿no? Ese es su argumento raro, de que la realidad de los objetos, la esencia de los objetos es tan profunda
que no va a poder ser accesible a ningún otro objeto, ¿no? Y no solo como un problema para Kant, como lo era para Kant, ¿no? No solo como un problema de los seres humanos, sino como una constitución de cómo está la realidad en sí misma, ¿no? La esencia de las cosas nunca es accesible a ninguna otra cosa. Pero por eso le gusta el arte, porque el arte nos enseña a que hay algo así como un término medio, que no es nada más decir, no, pues entonces si ya no puedo conocer la realidad, ¿para qué le intento, no? Según Harman, el arte nos enseña a acceder de manera indirecta a la realidad de las cosas, figurada, como le gusta decir a veces a la literatura, ¿no? Es un lenguaje figurado, es un acceso indirecto, metafórico, ¿no? A las cosas, lo que nos enseña a hacer el arte. Y eso, dice Harman, eso tiene que aprender la filosofía. La filosofía, si quiere hablar de cualquier objeto, tiene que aprender lo que el arte le enseña, que es que el acceso es indirecto, ¿no? Y para eso pone un ejemplo muy curioso. No sé si ustedes son fans de H.P. Lovecraft, un escritor de ciencia ficción y terror. ¿Les gusta Lovecraft? Bueno, a lo mejor ustedes recordarán cómo es que Lovecraft, cuando se encarga de describirnos estas entidades monstruosas, cósmicas de las que hablan sus cuentos, se las ingenia para no describirlos literalmente, ¿no? Sino que a veces incluso hasta frustradamente los narradores dicen, pues es que no tengo palabras para decirte lo que vi, ¿no? O sea, eso le gusta a Harman. Lovecraft en la literatura nos enseña a que se puede reconocer una realidad profunda de la cosa, pero a pesar de que se sabe que no hay manera de tener un acceso directo a ella, se le puede representar indirectamente, ¿no? Entonces hay una distinción ahí entre lo que se aparece a nosotros, por ejemplo, lo que él llama lo sensual, lo sensible, y lo que es en sí mismo, lo que él llama lo real, ¿no? Y también hay otra distinción que a Harman le interesa, que es la del objeto y las cualidades del objeto, ¿no? Las propiedades del objeto, ¿no? Y esta doble distinción, real, sensual, objeto, cualidades, lo lleva a un modelo cuádruple. A esto le llama el objeto cuádruple, así se llama un libro suyo, por cierto, ¿no? Es decir, hay un objeto real que tiene cualidades reales y nunca será accesible a ningún otro objeto, ¿no? Como decía hace ratito, pero puede presentarle a otro objeto su cara sensual, ¿no? Es decir, hay un objeto sensual con cualidades sensuales, ¿no? Por ejemplo, Cthulhu, el famoso monstruo Lovecraftiano, ¿no? Se va a describir una figura monstruosa, pareciera de otro mundo, ¿no? Y Lovecraft se las ingenia para decir lo siguiente de Cthulhu, ¿no? Si dijese que mi imaginación, hasta cierto punto extravagante, produjo simultáneas imágenes de pulpo, un dragón y caricatura humana, ¿acaso no fuese infiel al espíritu de la cosa? Es decir, la describe más o menos, ¿no? Pero fue el esquema general del conjunto lo que me resultó más chocante y espantoso. Según Harman, lo que está haciendo Lovecraft aquí es algo interesante, porque nos está invitando a pensar en un objeto real que no lo puede manifestar el escritor, ¿no? Que es indescribible exactamente, pero lo asocia entonces a ciertas cualidades un poco mezcladas y raras, ¿no? ¿Cómo está eso de que sea un pulpo, dragón y caricatura humana simultáneamente, ¿no? Al presentarnos esas tres cualidades sensuales de Cthulhu, nos hace imaginar un objeto real profundo que no nos lo describe tal cual, ¿no? Pero nos lo sugiere. Esa palabra es clave. Hay una sugerencia, hay un sentido figurado indirecto que nos hace pensar en algo más profundo de lo que está siendo dicho. El gran enemigo de Harman es la literalidad. Pensar que tenemos acceso a una cosa describiéndola literalmente. Y eso es el gran error de la filosofía e incluso de la ciencia, según Harman, ¿no? Porque la ciencia cree que con una ecuación o con una formulación lógica tenemos la cosa, ¿no? Tenemos la esencia de la cosa.
Y dice, no, entonces el arte tiene que ser la base de la filosofía porque nos hace combatir la literalidad. Pero incluso en arte no figurativo, pues digamos que podría ser pues, literario, ¿no? Pero pues está hablando se supone que de ciertas figuras en la realidad ficticia que está presentando. Pero vamos a suponer como, no sé, una pintura abstracta, ¿no? De Rothko o algo así, ¿no? Incluso ahí también hay una cierta aprendizaje para Harman, porque, por ejemplo, la crítica de arte sabe también muy bien que cualquier pintura o cualquier obra de arte en general, pero vamos a quedarnos con la pintura abstracta de Rothko, nunca puede ser definida como con un enunciado y agotada y darle el carpetazo y ya la resolvimos, ¿no? O sea, eso también le interesa a Harman, que incluso en la naturaleza misma de la obra de arte, las interpretaciones siguen y siguen y siguen, porque no tenemos acceso directo, digamos, y literal a la realidad profunda de la obra de arte, ¿no? O sea, también eso nos enseña el arte. Desde la crítica de arte, si la obra de la que se está hablando sobre todo si es una buena obra de arte, si es un clásico o algo así, sabemos muy bien que nunca lo vamos a agotar. Nunca vamos a llegar a lo que es esa obra en sí misma, ¿no? Y el crítico de arte o la crítica de arte, a pesar de eso, se las ingenia para tratar de decir algo significativo. Es decir, tampoco es como, pues si no podemos conocerla, pues ¿para qué escribo sobre ella, no? O sea, esa es la misma posición que el filósofo tiene que tener ante cualquier cosa, ¿no? No la posición nihilista en el sentido de como, pues si ya no podemos conocer las cosas, ¿para qué nos embrollamos, no? Sino tiene que ser la posición del crítico de arte, que sabe muy bien que no va a poder, digamos, como traducir literalmente la esencia de la obra de arte y sin embargo hace el esfuerzo indirecto para acceder a ella de manera más o menos fiel, ¿no? Se entiende, pues también incluso en el crítico de arte hay una figura ejemplar para la filosofía, ¿no? Pero les quiero hablar del segundo eje temático, la segunda, ¿cómo les decía? Tema sugerido, bueno, no sé, la etiqueta que haya usado, perspectivas de la vida no humana. Y para eso quería hablarles de Jane Bennett. Jane Bennett es una filósofa norteamericana, vive, creo que... ¿dónde vive? Creo que en Nueva York, pero no estoy seguro. Y tiene un libro que se llama Materia Vibrante, una ecología política de las cosas. Ella, más que hablar de una ontología orientada a objetos o de un nuevo realismo, a ella le gusta más la etiqueta de un nuevo materialismo o un materialismo vibrante, como dice ella, ¿no? Porque, ¿qué es esto de vibrante? Bennett argumenta que la tradición filosófica nos acostumbró, y no solo filosófica, nos acostumbró a pensar que el carácter activo está en el ser humano y en las cosas hay un carácter pasivo, ¿no? La realidad en sí misma no hace nada y nosotros hacemos cosas con ella, ¿no? O sea, tenemos agencia, acuérdense que es la palabra, bueno, más adelante va a aparecer la palabra agencia, tenemos agencia, tenemos voluntad, se ha dicho de varias maneras, ¿no? Tenemos libertad, tenemos creatividad, pero la materia no crea, no tiene voluntad, no tiene agencia, ¿no? Entonces, y no está, por lo tanto, viva, ¿no? En este sentido de tener voluntad, agencia, etc. Entonces ella prefiere, digamos que arruinar esa oposición, ¿no? Y nos invita a pensar que la materia es vibrante en el sentido de que la materia tiene agencia, tiene efectos sobre otras cosas, produce, crea cosas sin necesidad de intervención humana, ¿no? Y eso le hace repensar, por ejemplo, el tema político. ¿Qué pasa si la política, como tema filosófico, la filosofía política, tiene en consideración no solo la agencia de los seres humanos y qué podemos hacer y qué no podemos hacer, cómo cambiar las cosas, cómo cambiar el mundo, sino tiene en consideración también la agencia de incluso materia, bueno, viva o no viva, pero no humana finalmente, ¿no?
Por ejemplo, tiene un capítulo ahí de materia vibrante que se llama materia comestible. Y dice, ¿qué pasa con la comida si la leemos en un sentido político, ¿no? ¿Qué pasa con la comida si suponemos en la comida no una materialidad inerte y sin consecuencias, sino como una materia vibrante que tiene capacidad de agencia y que produce efectos sobre nosotros, ¿no? Pues entra a la vida política, ¿no? Es decir, es un agente más en la vida política. Tiene efectos políticos la comida, ¿no? Entonces es un pequeño ejemplo de su libro. Pero les traje una cita, no de este libro, que no habla de arte realmente aquí, sino de un artículo que ella escribe que se llama Encuentros con el arte cosa, el arte guión cosa, o el arte como una cosa, ¿no? Que publicó en el 2015. Y en este artículo, ella, Jane Bennett, habla de que fue invitada por una artista que se llama, no sé si la pronuncio bien, pero es Elka Krajewska, ¿no? Creo que es originaria de Polonia, pero vive en Nueva York. Y esta artista recibió por parte de una aseguradora obras de arte que Jane Bennett denomina como demoted o degradadas, porque eran obras de arte que habían perdido valor porque se rompieron o tuvieron un accidente, se mancharon o cosas así, ¿no? Y esta artista como que dijo, dámelas, ¿no? A la agencia, pero luego se preguntó qué hacer con ellas, ¿no? ¿Qué hacer con estas obras? Y como pues hizo llamadas y lo que sea, y juntó un grupo muy interdisciplinario a una cena en su casa para averiguar qué hacer con estas cosas, con estas arte cosas, ¿no? Con este demoted art o objetos degradados, arte degradado, ¿no? Y después de hacernos este resumen que yo les acabo de hacer, en donde Jane Bennett se narra a sí misma como frustrada porque es una cosa que ahorita va a mencionar, pero dice Jane Bennett, en la discusión ya se asumía como una suposición ya dada que esas cosas no tienen agencia, ¿no? Que ese arte demoted o degradado no tiene ningún tipo de agencia o efecto sobre nosotros, sino más bien se trata de qué hacemos nosotros con esas obras, por ejemplo, cómo les llamamos, qué etiquetas le ponemos y qué hacemos finalmente con ellas, cómo las acomodamos, etc. Pero ella, como he estado diciendo, pues le gusta pensar cómo es que las cosas tienen una agencia en sí misma, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Dice, la discusión que describí, o sea, en las páginas anteriores, les traje una cita extraída, parece haber estado organizada alrededor de la suposición implícita de que si podemos aplicar la categoría apropiada a estos artículos, dice ahí items, ¿no? Podemos tener un sentido más claro de los usos apropiados a los que pueden ser objeto. O sea, nosotros los usamos, nosotros le ponemos etiquetas, nosotros las alteramos, ¿no? Dentro de este marco, en el que ella no se encuentra, pero que reconocía que era el marco de los otros colegas, los artículos son cosas que son y nosotros somos cosas que hacemos. Es decir, esos artículos no hacen cosas, nosotros hacemos cosas, ¿no? Y unas líneas más abajo dicen, en vez de posicionarnos como sujetos activos enfrentando un conjunto de objetos degradados, demoted, dice, podemos encontrarlos como materialidades vibrantes, chocando, juntándose con, mejorando, compitiendo o dañando las materialidades vibrantes que somos. Entonces, ¿se fijan cómo es que las dos cosas, las cosas que somos y las cosas que son, entran en una relación horizontal y no asimétrica, ¿no? No es como pobres objetos no tienen agencia, pero nosotros sí tenemos agencia y vamos a hacer algo con estos objetos, ¿no? Sino, ¿qué tal si averiguamos que esos objetos degradados, como les llaman, tienen agencia y tienen efectos sobre nosotros, ya así como están, ¿no? Por lo menos lo hace como un ejercicio mental, filosófico, que replantea, como dice ella, el marco de la discusión que encontró en esa charla, ¿no? Era, creo que el tercer tema, agencia de la materia inorgánica, que de algún modo ya lo hemos estado mencionando, pero para este tema, quería platicarles de Bruno Latour, filósofo francés, falleció el año pasado, apenas hace poco,
Y a él lo asocian a una etiqueta que se llama la de teoría del actor-red, ¿no? Actor Network Theory, ¿no? Teoría del actor-red. El argumento de Latour es que él es sociólogo, además es, digamos que filósofo de la ciencia, pero tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, ¿no? Entonces tiene un libro sobre Louis Pasteur, el que inventó la pasteurización, ¿no? Entonces también habla de los microbios y de la biología, pero por ejemplo también tiene este otro libro que se llama Reensamblar lo social, una introducción a la teoría del actor-red, donde se hace una pregunta muy parecida a la que estaba haciendo ahorita con Jane Bennett, ¿no? ¿Qué pasa si la sociología tiene en consideración como social objetos que no son humanos, ¿no? Y a estos objetos él los llama actores o actantes, los usa intercambiablemente, ¿no? Es decir, las cosas hacen, o sea, como decía Jane Bennett, ¿no? No nada más son, sino también hacen. Tienen efectos, tienen consecuencias sobre otros objetos, tienen consecuencias, por supuesto, sobre los humanos y por lo tanto condicionan lo social, ¿no? Entonces él prefiere hablar de un actor-red en el sentido de que todas las cosas, es decir, todos los actantes actores, tienen relación con otros actantes actores en una red de relaciones, en un cierto ensamblaje, ¿no? de relaciones. Una ciudad es una red de actores, ¿no? En donde estamos nosotros, por supuesto, como seres humanos, tanto como lo está el polvo que respiraron ahorita con los vientos de Santa Ana, tanto como está el agua que corre por la presa y las tuberías, etcétera. Todos esos son actantes, ¿no? En una red de relaciones junto con los seres humanos, ¿no? Y esa tendría que ser una sociología, digamos, integral, ¿no? Que es la que nos propone Latour. Les traje una cita de este libro de Reensamblar lo social, una introducción a la teoría del actor-red, que él publicó en el 2005, pero se publicó en español 3 años después, ¿no? Dice Bruno Latour: si la acción está limitada a priori o ya de antemano a lo que los humanos con intenciones y con significado hacen, es difícil ver cómo un martillo, un canasto, un cerrojo, un gato, una alfombra, un jarro, una lista o una etiqueta pudiera actuar. O sea, si tenemos como definición de actuar algo con intención o con significado, pues un martillo parece que no actúa, ¿no? Podrían existir estos objetos en el dominio de las relaciones materiales y causales, pero no en el dominio reflexivo y simbólico de las relaciones sociales, que suponíamos que era lo esencial de lo social, que es tener intención, significado, reflexividad, carácter simbólico, ¿no? Entonces, ¿cómo van a entrar los martillos a la sociología, ¿no? Pues así no entran, ¿no? Ese es el problema de la sociología para Latour, que tiene esa suposición de actuar con intención, con significado, entonces deja fuera actores o actantes que no actúan con intención o con significado en el sentido simbólico o reflexivo, ¿no? Dice, en cambio, si nos mantenemos en nuestra decisión, se refiere a la teoría del actor-red, de partir de nuestras controversias sobre actores y agencias, entonces cualquier cosa que modifica con su incidencia un estado de cosas es un actor. O, si no tiene figuración aún, un actante, ¿no? Entonces, un martillo puede ser un actor social o un actante, ¿no? Porque modifica un estado de cosas. Entonces hay una consideración, digamos, no humana dentro del terreno social incluso, ¿no? Bueno, esta cita me hace pensar, por ejemplo, en propuestas contemporáneas de teatro que juegan, por ejemplo, con los objetos, ¿no? Así se le ha llamado a estas corrientes, el teatro de objetos, sobre el que ha escrito también una teórica del teatro que se llama Shaddai Larios, teórica mexicana, por ejemplo, en el libro que se ve cargando ahí, que se llama Los objetos vivos, ¿no? Entonces creo que aunque Latour utiliza la expresión actante o actor, creo que, y además Latour dice, y no es coincidencia que tenga connotaciones teatrales, ¿no? Entonces me hizo pensar en esto, ¿no? Cómo es que de pronto estos objetos, ¿no?
en el teatro de objetos, tienen esta capacidad escénica, ¿no? Teatral, ¿no? La posibilidad de hacer teatro por lo menos sin personajes tradicionales, ¿no? Que son actuados por actores tradicionales, sino más bien una figura, digamos, intermediadora que hace que los objetos cotidianos, como le dice Shada Hilarios, adquieran vida, ¿no? Está también el tema de la ecología y la crisis climática, ¿no? Que se ha también discutido en términos filosóficos por este giro ontológico o este giro realista, materialista, ya dependerá de quién estamos hablando, en la filosofía. Por ejemplo, está Timothy Morton. Timothy Morton es un filósofo contemporáneo muy vinculado a Harman. Esto de la ontología orientada a objetos le gusta mucho a Morton, ¿no? Y él propuso desde hace ya algunos años la categoría de hiperobjetos. Y él argumenta que un hiperobjeto se define por su diferencia con los objetos que están a escala humana. Si están a una escala espacial o temporal que más o menos podemos identificar completamente, entonces es un objeto convencional, ¿no? Por ejemplo, pues esta mesa, ¿no? O sea, es un objeto, no es un hiperobjeto. Es un objeto porque tiene una espacialidad razonable, ¿no? O una película es un objeto porque tiene una temporalidad razonable para una escala humana. Pues yo me puedo en una tarde aventar una película, o incluso si dura un montón de horas, unas 5 horas, o no sé, lo que quieran. Es una escala humana todavía, la podemos percibir, ¿no? Pero dice Morton, hay objetos tan grandes en términos espaciales o temporales que escapan a la escala humana y los podemos llamar hiperobjetos, ¿no? Dice, por ejemplo, un yacimiento de petróleo en un territorio puede ser un hiperobjeto. O sea, como ni sabemos cuánto petróleo a veces hay abajo del suelo en un país, ¿no? También dice, bueno, el mismo coronavirus podría ser un hiperobjeto, ¿no? O sea, como en conjunto el coronavirus se cuela por todos lados, ¿no? O sea, no tiene una localización inmediata, definida, ¿no? Y va a decir también, el cambio climático es un hiperobjeto, ¿no? O sea, tiene tantos factores y tiene tantas consecuencias en tantos como pequeños estratos de la realidad que escapa a la escala humana, entonces, ¿no? Todavía ni siquiera podemos prever qué está por pasar con el cambio climático. Se están derritiendo los polos y no sabemos las consecuencias de eso, ¿no? Probablemente haya ahí virus que se vuelvan a activar después de siglos de no existir. Probablemente haya consecuencias en la agricultura, en las maneras las alergias. Estaba leyendo el otro día, ¿no? El índice de alergias está creciendo por el cambio climático, ¿no? Porque la primavera y el verano se están extendiendo, ¿no? Entonces de pronto las plantas se sacan de onda y siguen mandando polen, ¿no? Cuando ya no les correspondería. Entonces la alergia aumenta y así, o sea, estamos viendo todas estas consecuencias inesperadas. Por lo tanto nos hace pensar en el cambio climático como un hiperobjeto. Y entonces dice Morton, que está particularmente interesado en el arte, como en realidad la ontología orientada a objetos lo está, ¿no? Dice que entonces el arte y la arquitectura en la época de los hiperobjetos deben incluir directamente, automáticamente, los hiperobjetos. Incluso cuando los hiperobjetos, intentan ignorarlos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el arte de nuestro tiempo tiene que hablar, entre otras cosas, del cambio climático. ¿Cómo hacerle para tratar al hiperobjeto llamado cambio climático, ¿no? Y pone 2 ejemplos que nos pueden ayudar. Dice, es un documental, miremos Manufactured Landscapes o paisajes manufacturados, ¿no? Ahí lo puse a la izquierda arriba, es dirigido por Jennifer Beichwald o algo así, y trata sobre un fotógrafo, fotoperiodista que se llama Ed Burtynsky, ¿no? Que hace justo estos retratos como de basura o de paisajes urbanos un poco marginales, etc. Y dice Morton, ¿no? Miremos este documental
y el océano de diales, que son como una pieza de los teléfonos, estos como donde vienen los numeritos, cuando antes se marcaba de esta manera, ¿no? Como dándole vueltas, ¿no? Y el océano de diales telefónicos, diales hasta donde se alcanza la vista en algún lugar de China. O consideremos las gigantescas olas de vasos de plástico creadas por Tara Donovan en Untitled Plastic Cups del 2006, ¿no? O sea, vasos de plástico, o sin título, entre paréntesis, vasos de plástico, que es la que tienen abajo a la izquierda, ¿no? Y agrega de esta pieza, dice: en inmensas pilas, los vasos revelan propiedades ocultas a la vista de una persona que usa un vaso a la vez. ¿Se fijan? Un vaso a la vez es un objeto. Una pila, una ola de vasos es un hiperobjeto. Entonces, es de lo que está hablando. Cuando juntas toda esta basura, se produce un hiperobjeto que tiene de pronto estas otras propiedades que las partes no tienen. Pero también me hizo pensar en Jaime Ruiz Otis, que es un artista de acá de Tijuana, aunque creo que está ahorita... Estuvo en Oaxaca y luego creo que ahorita está en la Ciudad de México, no estoy seguro. Pero se formó pues como artista acá en la frontera, en Tijuana. Y a él le gusta jugar con los desechos de la maquila, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, hace estos jardines zen, ¿no? Como el de la derecha, de pedazos de plástico molidos, de las pedazos de plástico que usaban para las computadoras y las televisiones, más bien, creo que de las televisiones, ¿no? O a la izquierda, cuando él visita China, queda fascinado porque ahí es como la basura industrial está multiplicada por miles, yo creo, ¿no? A lo que tenemos acá. Y juega con estos materiales de poliestireno que se usan para empacar como objetos electrónicos, y los corta y los entinta y los pega como medio parodiando como un carácter, pareciera como muy antiguo, de caracteres chinos, que pues no lo son, ¿no? O sea, son materiales de poliestireno que él partió a la mitad, entintó en rojo y pegó sobre la pared, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver con esto de los hiperobjetos que masivamente van teniendo existencia a veces fuera del alcance de la escala humana, y que artistas de distintas disciplinas, desde documental hasta arte contemporáneo, intentan explorar a través de sus obras, ¿no? Bueno, muy vinculado con el tema anterior de la ecología y la crisis climática, tenemos el tema de paisajes del antropoceno. Antropoceno es una palabra que usan los geólogos para definir la era planetaria que le sigue al Holoceno. Y el argumento es que esta era planetaria, el antropoceno, es la era que define al planeta por la intervención de algún modo u otro del ser humano sobre los ciclos del planeta, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano, etcétera, estén generando calentamiento global, es una señal para los geólogos de que ya estamos ante una nueva era geológica, y la podemos llamar el antropoceno. Seno significa era, ¿no? Así con C. Entonces, la era del ser humano, ¿no? Es lo que algunos teóricos han dicho. En esta categoría les voy a hablar de dos autores. La primera es Rosy Braidotti. Braidotti es una filósofa feminista que se interesa en la cuestión que en filosofía llaman materialismo, y habla de la cuestión feminista desde ese enfoque, y sobre todo también pensando en cómo formular una filosofía de aquello que escapa a los límites humanos también, ¿no? Y de que nos pone en relación con lo no humano de manera ya no jerárquica, ya no suponiendo que los humanos estamos por encima de toda la realidad no humana, ¿no? Y esto ella le llama lo posthumano, ¿no? O el giro posthumano. Apenas hace unos meses publicó en español Feminismo posthumano. También, de hecho, lo tradujeron express, no sé cómo lo hicieron. Bueno, aparte de que tuvieron varios errores editoriales por andarlo haciendo a prisas, ¿no? Me frustró mucho cuando lo compré, porque vienen todas las referencias así en formato APA, que es apellido y año,
Y luego te vas hasta el final y no vienen las referencias, no las agregaron, ¿no? Están nada más los apellidos y los años y no sé a quién está citando o qué texto está citando. Braidotti es italiana, pero vive, no estoy seguro si vive en Australia o en Holanda. Creo que vive en Holanda, pero tuvo una formación en Australia también que le influyó mucho. Rosy Braidotti, en el libro este de Feminismo Posthumano, incluye un capítulo en donde revisa una tradición feminista que ella siente que ha estado un poco olvidada en la discusión feminista contemporánea, que es la que ella llama los ecofeminismos, ¿no? Que se puso de algún modo de moda como en los años 60, 70, pero de pronto pareciera que quedó en el olvido. Y dice Braidotti, pues con todo esto de la crisis climática, el antropoceno, etcétera, pareciera que hay una oportunidad de una revaloración del ecofeminismo, ¿no? Y entonces va a hablar de eso en ese capítulo, pero comienza citando a otra feminista que se llama Stacy Alaimo, y dice Braidotti, Stacy Alaimo, para hablar del antropoceno sobre todo, ¿no? De la categoría antropoceno, leída desde un enfoque posthumano y feminista, ¿no? ¿Qué pasa si leemos la palabra antropoceno desde un enfoque feminista y desde un enfoque posthumano? Bueno, Stacy Alaimo lo expresa con soltura, viene la cita. ¿Quién es el antro o el antropo, ¿no? Del antropoceno? En su ostensible universalidad, se pregunta Alaimo, ¿podrá cualquiera habitar la posición de sujeto que el prefijo sugiere? O sea, ¿ese antropo es tan universal como se supone? ¿O no corresponderá más bien al hombre en el sentido masculino, ¿no? Esa es un poco la pregunta, ¿no? O sea, entonces dice Braidotti, ni el hombre, así con comillas y con H mayúscula, como medida humanística universal de todas las cosas, ni el antropos como emblema de una especie excepcional, o sea, el antropos como superior, como humano a todo lo que no es humano, pueden reclamar una posición exclusiva y central en las sociedades contemporáneas. Entonces, Braidotti, pues, junto con Alaimo, intervienen en la etiqueta misma, dicen, antropoceno se trata de una era en donde el hombre como masculino se puso encima de la mujer y donde el humano como especie se puso encima de todas las otras especies, ¿no? Y eso es lo que terminó desembocando en la realidad social, ecológica que vivimos, ¿no? Faltaría un tercer punto que también lo menciona en el artículo, que es el carácter colonial, ¿no? O sea, ese antropos es también europeo, ¿no? Es eurocéntrico. Y por eso les menciono también el caso de Nicolas Bourriaud, que es un teórico francés, que sin embargo también le entra esta como crítica, digamos, al concepto de antropoceno, sobre todo en este libro que acaba de publicar, bueno, tiene un par de años que publicó, que se llama Inclusiones. El subtítulo es Estética del Capitaloceno, porque también propone, él no le inventó la palabra, le inventó un teórico sueco que se llama, ¿cómo se llama este señor? Andreas Malm. Andreas Malm propuso que antropoceno la aventamos a la basura porque nos echa la culpa a toda la humanidad, cuando la culpa la tiene el capitalismo, ¿no? Entonces dice, mejor usemos capitaloceno, ¿no? Eso lo dijo Andreas Malm. Entonces, Bourriaud le gusta también esa idea, la incorpora en el subtítulo de su libro. Y les traje dos citas de este libro de Bourriaud, que, bueno, una reafirma lo que veíamos con Braidotti y otra lo aplica al arte, ¿no? Entonces va a decir que, por cierto, Bourriaud, más que ser filósofo, él más bien es un curador, ¿no? Es teórico del arte, curador, entonces también tiene como ese pie puesto en el arte. Y dice Bourriaud, el antropoceno nos brinda otra lección. Oponerse al capitalismo globalizado, al pensamiento colonial y al patriarcado es una sola cosa, porque ahí están las tres facetas de un mismo objeto ideológico, tres declinaciones de un sistema de pensamiento donde podemos localizar el origen de la separación que ha establecido Occidente entre naturaleza y cultura, ¿no?
O sea, en otras palabras, y esto lo dice Braidotti también, aunque pues, la cita no lo decía así, Braidotti y Bourriaud argumentan, el problema estuvo ya en la separación misma, naturaleza-cultura. Porque entonces el varón está en la cultura, la mujer está en la naturaleza. El europeo está en la cultura, los bárbaros están en la naturaleza, ¿no? El humano está en la cultura, lo no humano está en la naturaleza. Entonces interviene estableciendo una relación jerárquica que es patriarcal, colonial, especista, digamos, ¿no? Que produjo toda esta condición ecológica que vemos después, ¿no? Bueno, y agrega Bourriaud, hablando de esto y cruzándolo con el arte, dice: uno de los principios mayores de la estética actual es la conexión de esos diferentes planos de las representaciones la conexión de esos diferentes planos que las representaciones oficiales estiman separados. O sea, cuando se supone una separación naturaleza-cultura, pensamos que ya no tenemos nada que ver con ese otro ámbito, ¿no? Porque estamos desde el lado de la cultura. Los artistas nos enseñan a ver cómo es que esa separación es artificial, tiene puentes con esferas, con dimensiones de la realidad que no habíamos contemplado, ¿no? Dice, la creación de circuitos que ponen en contacto distintos niveles de realidad, acercando unas esferas que en el imaginario común se hallan alejadas unas de otras. Y luego pone el ejemplo. Trabajar con arañas, como lo hace Tomás Saraceno, es un ejercicio de traducción. Una de sus obras, Sounding the Air, es un instrumento de música hecho con filamentos de tela de araña que traduce en frecuencias sonoras los cambios de temperatura o la presencia de los visitantes. Entonces lo pone como un ejemplo de cómo es que el arte nos ayuda a dejar de separar naturaleza y cultura, ¿no? Volver a conectar naturaleza y cultura, ¿no? Hacer que de pronto estas dimensiones que pensamos que no tenían capacidad, por ejemplo, de expresividad artística, la tengan, ¿no? Por cierto, esto también lo hace pues, otros artistas sonoros, ¿no? Entre ellas y ellos está el caso un poco más local también de Leslie García, que ya no vive en Tijuana, pero pues vivía un buen tiempo acá. Ahorita no sé ni dónde está porque luego anda por todo el mundo, pero también creo que está en la Ciudad de México. Y en una ocasión, ya hace muchos años, me tocó una presentación suya con el colectivo con el que trabaja, que es Interspecifics, donde conectó nodos a plantas para identificar sus descargas electromagnéticas y traducirlas a música, ¿no? Entonces tú llegabas a la galería en ese entonces, que era TJ in China, ya hace mucho que cerró, había enfrente del cine Tonalá, que también ya cerró, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en el centro, ¿no? Y pues llegabas a la tocada, ¿no? pero quienes tocaban eran las plantas, ¿no? Bueno, paso a... Creo que faltan como dos temas, ¿no? Ensamblaje entre naturaleza y cultura, que es de algún modo lo que ya estamos tocando con esto de Saraceno, de Leslie García, ¿no? Pero aquí quería platicarles de Manuel de Landa. Él es un filósofo de origen mexicano, pero que se forma como filósofo viviendo en Nueva York, ¿no? Se fue a estudiar cine, curiosamente, a Nueva York, y estando allá dijo, no, lo mío es la filosofía, ¿no? Y se clavó a estudiar filosofía y propone, ya sobre todo en los últimos años, que
una teoría, ¿no? que le llama la teoría del ensamblaje para hacer una lectura ontológica, ¿no? Es decir, según DeLanda, cualquier tipo de entidad en la realidad es un ensamblaje. Es un ensamblaje le va a decir, de componentes heterogéneos, algunos de los cuales podemos denominar naturales y quizá algunos otros culturales en ciertos ensamblajes, ¿no? Pero no es relevante para él esa diferencia, ¿no? Incluso, y ahí se conecta mucho con Latour y se conecta también con esto de Bourriaud y de Braidotti, cuando queremos hablar de fenómenos sociales, tenemos que reconocer que los fenómenos sociales son ensamblajes de componentes heterogéneos, algunos de los cuales son humanos, otros no. Y ahí, en teoría del ensamblaje, al principio dice lo siguiente: los ensamblajes siempre están compuestos de componentes heterogéneos. Para aplicar apropiadamente el concepto de ensamblaje a casos reales, necesitamos incluir, además de personas, los artefactos materiales y simbólicos que componen a comunidades y organizaciones, la arquitectura de los edificios que los albergan, la miríada de herramientas, o las muchas herramientas y máquinas diferentes usadas en oficinas, fábricas y cocinas, las varias fuentes de comida, agua y electricidad, los muchos símbolos e íconos con los que expresan sus identidades, ¿no? Entonces es un ensamblaje heterogéneo, un grupo, una como realidad social, por ejemplo, de elementos naturales y algunos que podríamos llamar culturales, psicológicos o como le digan, ¿no? Ven pues cómo es que, aunque estamos cambiando de temas y de autores, pues hay muchas coincidencias entre muchos de ellos, ¿no? Y de todos ellos está esta preocupación en hacer una teoría ontológica de cómo es la realidad en sí misma, ya sea con etiquetas como ensamblaje, actante, objeto, cosa, o como le digan, digamos, ¿no? Pero por el otro lado, también borrando esta distinción jerárquica entre naturaleza-cultura, sujeto-objeto, humano-no humano, que definió por muchos años, siglos incluso, a la filosofía moderna, ¿no? Bueno, me voy a saltar esta parte. DeLanda tiene una conferencia que pueden buscar ahí en internet. Sí. Me gustaría preguntar que entonces lo que está proponiendo como para la obra de arte no es tanto como quitar al humano por completo, sino entender al humano como una expresión más de la materia misma. En muchos filósofos sí, así lo pondrían exactamente. Sí. Sí, exacto. Y entonces se pierde la centralidad en lo humano, o se aborda lo humano desde un enfoque no humano. También eso es un poco otra manera de ver las cosas. Es decir, incluso la misma subjetividad, cultura, la sociedad, las ciudades, el arte mismo, se ve como una manifestación de cómo es la realidad en sí misma y cómo no tiene una diferencia significativa entre naturaleza y cultura. Eso es lo que dice acá, por ejemplo, DeLanda en esta conferencia que les iba a poner en un cachito, pero bueno, me voy a saltar el play pues, pero se los explico. DeLanda argumenta que, por ejemplo, esto no lo argumentarían todos los filósofos que he mencionado, pero él sí lo dice, ¿no? Que arte ya había antes de que hubiera humanos, ¿no? Eso, repito, no es polémico, no hay un consenso ahí en la filosofía, pero él argumenta que, por ejemplo, cuando el mirlo o el ruiseñor cantan, no cantan como cualquier otra especie de pájaros. Cualquier otra especie de pájaros hace ruidos como para atraer a la hembra. Es un macho que le grita a la hembra: ¡ay, aquí estoy!, ¿no? Y llega la hembra y se aparea, ¿no? Y es toda la funcionalidad que tiene ese grito. Pero el mirlo y el ruiseñor, y esto lo saben bien incluso en la estudio de los animales, en la etología se le dice, son capaces de producir estilos de canto y de enseñar estilos a otros cantos, a otros pájaros, otros mirlos, otros ruiseñores, y aprender estilos que entonces ya no son nada más una manifestación genética de su herencia como especie, sino es pues una obra de arte, dice DeLanda. Entonces, cuando llegan los humanos, extienden
el arte en la naturaleza, no la inventan, ¿no? Y esto como algo que reconocen hasta los músicos mismos. Olivier Messiaen es un compositor que estaba fascinado con los mirlos y con los ruiseñores y compone varias piezas que le llaman, creo que las piezas de pájaro. Entre ellas está el mirlo negro, que justamente le hace un homenaje al mirlo, ¿no? Con la flauta. Interpreten creativamente como ustedes gusten estas líneas temáticas, ¿no? Pero por lo menos para darles una pequeña muestra de cómo podría ser algo así como una ficción posthumana, les quería platicar de este filósofo a quien cité al principio de la charla, ¿no? Cantan Meillassoux, después de la finitud. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de Kant. Meillassoux, este libro es un libro muy curioso, muy raro, porque, como decía, busca averiguar cómo es que a través del pensamiento podamos acceder a la cosa en sí. Según él, a diferencia de Harman, Harman decía no podemos acceder a la cosa en sí, según Meillassoux sí podemos acceder a la cosa en sí. Y de hecho, para Meillassoux, las matemáticas son una herramienta para acceder a la cosa en sí. Pero él argumenta, esto es lo raro, donde se empieza a poner un poco distinto a cómo la ciencia usa las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Él argumenta que las matemáticas nos enseñan que no hay razón de ser de nada en absoluto, que realmente cualquier cosa puede ser en la realidad. El hecho de que cualquier cosa puede emerger de la nada, sin ningún tipo de causa. Literalmente es una creencia, creer que existe una razón de ser de las cosas. Eso lo supone la ciencia, pero no lo fundamenta. La ciencia actúa como si eso fuera la manera en que debe ser para siempre y eternamente. O sea, que las leyes naturales son eternas, ¿no? Y por lo tanto, tienen que ser así siempre. Meillassoux nos invita a pensar, uno, que filosóficamente eso no tiene ningún fundamento, que no se probó eso, ¿no? Que se prueban otras cosas suponiendo que las leyes son eternas y necesarias, ¿no? Pero no lo son, o al menos filosóficamente no tiene eso fundamento, y que realmente cualquier cosa puede ser. Aunque incluso veamos patrones, aunque incluso las leyes que nos enseña la física parecieran aplicar, en un momento u otro, esas leyes naturales pueden desaparecer o pueden aparecer otras, porque así la realidad, filosóficamente hablando, les hice el resumen y me fui hasta el final, pero hay un argumento más largo, ¿no? Filosóficamente eso es legítimo, ¿no? Puede pensarse como legítimamente, caracterizando a la realidad en sí, ¿no? Y esto entonces lo lleva a escribir una conferencia que se publicó como libro, que se llama Metafísica y Ficción Extracientífica, en donde se pone a pensar Meillassoux si acaso la ciencia ficción literaria, sobre todo, nos puede enseñar esa contingencia de la realidad. O sea, que no sean necesarias las leyes naturales, sino que son contingentes, y como contingentes pues pueden desaparecer o pueden aparecer otras, ¿no? En la realidad en sí misma, ¿no? Y dice, aquí la cosa se pone complicada, dice Meillassoux, porque la ciencia ficción, incluso cuando se inventa mundos que no corresponden al que nosotros experimentamos, supone que esos mundos tienen leyes eternas y necesarias, aunque sean distintas de las nuestras. Entonces ahí digamos que no le interesa mucho eso, porque es simplemente seguir sosteniendo la creencia de que las leyes naturales son necesarias cuando no tiene eso fundamento filosófico.
Entonces dice, ¿qué tal si la ciencia ficción se las arregla para boicotear o poner en aprietos esa necesidad de las leyes naturales, ¿no? Y pone de ejemplo, les voy a hablar del ejemplo antes de leerles la cita, esta novela de René Barjavel, que es un escritor de ciencia ficción de los años 40 en Francia, que escribe una novela que se llama Destrucción, que habla de una sociedad futurística del 2040 y pico, que ya no nos queda tan lejos, por cierto, en donde, bueno, la tecnología avanzó, todo está bien fácil y la comida está bien rica y todo está automatizado y todo está sostenido en la suposición, bueno, todo está sostenido en la electricidad, ¿no? Y en la suposición científica de que las leyes electromagnéticas pues son eternas y necesarias, ¿no? Bueno, pues resulta que en la novela, como unas páginas más adelante, en el mundo de la novela, ¡pum!, desaparece la electricidad de la realidad, ¿no? Y pues hay un caos, ¿no? O sea, se produce un caos en esta civilización, se desmorona y todo se vuelve así como barbarie, ¿no? Y le gusta a Meillassoux esa novela por la manera en que nos invita a pensar en la contingencia de las leyes naturales y no en su necesidad, ¿no? En la posibilidad de que de un momento a otro dejen de operar en la realidad, ¿no? No de que tengamos una mala teoría de la realidad, entonces tenemos que buscar otra teoría de la realidad, pero las leyes naturales siempre han sido eternas, ¿no? No. Las leyes dejaron de funcionar, ¿no? Eso la literatura, sobre todo esta que va a llamar extracientífica, las ficciones extracientíficas, nos puede hacer imaginar, ¿no? Entonces hay ciencia ficción que hace pensar en mundos que tienen leyes naturales distintas a las nuestras, pero finalmente eternas y necesarias, ¿no? Y está lo que él llama la ficción extracientífica, que es algo así como una derivación de la ciencia ficción, pero que nos hace pensar en mundos en donde las leyes naturales pueden cambiar, ¿sí? Como esta de Destrucción. Les leo la cita, es al inicio de este ensayo, que dice: por mundo extracientífico entendemos a los mundos donde la ciencia experimental es en principio imposible y no desconocida de hecho. ¿Qué quiere decir con esto? Los personajes en Destrucción conocen a la ciencia, suponen que las leyes son eternas y hacen experimentos que producen conocimiento a esa ciencia, pero suponiendo que los experimentos, si los aplicas igualitos en otro momento, pues va a funcionar igualito, porque las leyes son eternas, ¿no? Entonces eso es un mundo científico. Pero el mundo extracientífico es en donde las leyes pueden cambiar y por lo tanto el mismo experimento puede tener resultados distintos, incluso con los mismos factores, ¿no? Porque ya las leyes son otras, ¿no? Porque de pronto la electricidad dejó de funcionar, por ejemplo, ¿no? Dice Meillassoux: así, la ficción extracientífica define este régimen particular de lo imaginario o de la imaginación, en el cual se trata de concebir mundos estructurados, o más bien desestructurados, de tal modo que la ciencia experimental no puede desplegar ahí sus teorías ni constituir sus objetos, porque ahora las leyes cambian, ¿no? La pregunta conductora de la ficción extracientífica es: ¿cómo debería ser un mundo? ¿A qué debería asemejarse un mundo para que sea en principio inaccesible a un saber científico, para que no pueda ser erigido como el objeto de una ciencia natural? Pues un mundo de este tipo sería un mundo donde las leyes naturales cambien, donde, por ejemplo, la electricidad deje de funcionar. Ahí la ciencia entra en crisis, ¿no? Porque ahora los conocimientos que produjo los generó suponiendo que las leyes eran necesarias y ahora se manifiesta en la realidad que no lo son, ¿no? Se fijan cómo esta propuesta filosófica pues, es bastante distinta de otras que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, estas que se suelen llamar materialistas, como las de Jane Bennett, Manuel de Landa y otros, suponen las leyes naturales como necesarias eternas. Nada más lo que se trata de hacer filosóficamente es de pensarlas, ¿no? De reflexionar sobre ellas, ¿no? Entender cómo funciona la realidad material es entender cómo funcionan las leyes de la realidad material, ¿no? Pero Meillassoux, con su propuesta,
nos hace pensar en un tipo de realismo, materialismo, donde las leyes naturales incluso son contingentes, ¿no? Entonces tampoco es que estén todos de acuerdo en todo, ¿no? Pero al menos están de acuerdo, por ejemplo, en que lo que están afirmando corresponde con cómo es la realidad en sí misma, ¿no? Aunque que estén en desacuerdo en cómo caracterizarla, ¿no? Pero son preguntas ontológicas, es lo que quiero decir, ¿no? Por lo tanto, entran en este giro ontológico de la filosofía, ¿no? Bueno, de la última no alcanzo a hablar, pero la dejo en suspenso. Les invito a que con esto que les platiqué reflexionen sobre posibilidades pues no sé, de producción artística, de creación artística que tenga elementos quizá de estas reflexiones o algunos otros que ustedes digamos que estéticamente les resulte interesante explorar, ¿no? Y contemplen pues la posibilidad de participar en esta convocatoria para pues establecer un diálogo entre arte y filosofía, que es pues en realidad la razón de ser del coloquio, ¿no? Del 7º coloquio que será a finales de noviembre, ¿no? Vendrán pues invitados de varias partes del país y del mundo y tal vez les toque pues no sé, ver la exposición, ¿no? Y con ello pues tener un diálogo tanto de filósofos hablando de arte como de artistas quizá tocando directa o indirectamente temas de interés filosófico, ¿no? Esa es un poco la idea de esta invitación. Y bueno, ahora, como decía al principio, me tocó hablar más a mí, pero el miércoles en el Salón 204 de aquel edificio, la idea es que más bien hablen ustedes, ¿no? Que más bien si tienen alguna propuesta, yo puedo terminar mi charla con el último tema nada más, pero si tienen alguna propuesta podrían pues compartirnosla, ¿no? O sea, como creo que esta escultura que hice hace tiempo, o esta pintura que acabo de hacer, o este poema que estoy escribiendo, o esta pieza que quiero hacer, pueden encajar con el proyecto y pues platicamos de eso, ¿no? No sé qué les parezca la idea, pero si les interesa, pues el miércoles nos veríamos por allá a las 2 de la tarde. ¿Sale? Bueno, pues retomo un poco lo que platicábamos antier. Les decía que pues se viene un coloquio académico de el cruce entre estética y ontología, o en palabras un poco más así coloquiales, filosofía del arte en términos contemporáneos. Y la relación entre el arte y lo real, ¿no? Los objetos, la ecología y otros temas, ¿no? Y es un coloquio académico que tiene ponencias, tiene conferencias, se difundirá pronto el programa, pero pues convoqué a esta exposición Poéticas de lo Real pensando en la posibilidad de que haya una, como yo diría, como una como si estuviera empujando, catalizando procesos quizá de creación artística que pudieran conectarse con las discusiones filosóficas que se van a tener acá, ¿no? O sea, yo entiendo pues que no necesariamente hay como una manera específica de hacer arte inspirada en la filosofía, ¿no? Porque no se trata de eso, no es, creo, el punto. No se va a derivar de una filosofía de manera así muy exacta y precisa, casi metodológica, una manera de hacer arte. No espero que de esto salga algo así, porque no suele ocurrir así, sino que en todo caso lo que sí suele ocurrir es que, por un lado, y por eso quisiera también comenzar hoy con ese énfasis que lo comenté antier, pero lo quisiera enfatizar hoy. Por un lado, filósofos y filósofas que a partir del arte se inspiran para hacer filosofía. Y por el otro lado, y de hecho vimos algunos ejemplos al respecto, ¿no? Es decir, conceptos filosóficos que claramente tenían en mente proyectos artísticos, que tenían en mente, digamos, como pues sí, situaciones estéticas o el mismo arte como fenómeno para desarrollarse, ¿no?
Y por el otro lado, también suele pasar, ha pasado, ¿no?, que el arte, a partir de discusiones filosóficas, y no solo filosóficas, tenga como ese chispazo, ¿no?, para decir, entonces esto se podría hacer en el arte, ¿no?, esto puede servirle al arte, aunque no necesariamente ahí se esté dando, ¿cómo decirlo?, como un campo intermedio, híbrido, ¿no?, sino que más bien hay algo así como dos campos en diálogo, ¿no?, en donde uno, inspirado en el otro, puede desarrollar para sus propios propósitos, ¿no?, lo que el otro le entrega de manera sugerida, ¿no? Eso creo que es la invitación, es decir, presentarles a grandes rasgos una serie de autores, conceptos, discusiones, temas filosóficos que han tenido un abordaje en la filosofía contemporánea, en la filosofía del siglo XXI, con etiquetas que a veces cambian, ¿no?, pero tienen una cierta relación de familiaridad. Por ejemplo, giro ontológico, realismo especulativo, ontología orientada a objetos, nuevo realismo, nuevo materialismo, teoría del actor red, etc. Y han pues abordado, decía, conceptos, temas, discusiones, y que por el otro lado, ya desde estos mismos autores está el reconocimiento de que esas discusiones pueden cruzarse con el arte, ¿no? Pueden tener un diálogo con el arte, ya sea porque son discusiones filosóficas que intentan comprender lo que es el arte, la naturaleza del arte, o porque también pasa que el filósofo o la filósofa encuentra una cierta simpatía por tal o cual proyecto artístico, por tal o cual artista, por cierta, digamos, como sincronicidad, no sé si es la palabra, pero cierta manera de alinear formas de pensamiento, aunque sean discursos distintos, aunque pues, la filosofía, como decía Deleuze y Guattari, ¿no?, produce conceptos, y el arte produce, pues decían Deleuze y Guattari, perceptos y afectos, ¿no? Es decir, no trabajan con lo mismo, no producen lo mismo, tienen una manera distinta de funcionar. Sin embargo, pues hay un ida y vuelta que es el que quisiera subrayar hoy, ¿no? Y que hemos estado comentando desde antier, ¿no? Entonces, la convocatoria tiene estas 8 ejes temáticos, los alcanzamos a revisar un poco rápido, yo sé, pero 7 de estos 8. Quedó pendiente, quería cerrar con esto, el último tema de especulaciones tecnológicas. Y aquí, aunque podrían ser en cualquiera de estas etiquetas un montón de autores más, tampoco quise como saturarlo, por supuesto, ¿no? Y varios de los autores que cité en una etiqueta podrían perfectamente entrar en otra o en otras. Bueno, aquí quise hablarles en la categoría de especulaciones tecnológicas del caso de, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Yuk Hui, que ha estado pensando filosóficamente en el tema de la tecnología, en un diálogo crítico muy, digamos, intenso con Heidegger, ¿no? Heidegger, en la tradición filosófica desde hace 100 años, colocó, digamos, una sospecha, ¿no? Puso la semilla de una sospecha filosófica a la tecnología y a la ciencia como la responsable de los desastres de la humanidad, casi, ¿no? La ciencia no piensa, decía Heidegger, y la tecnología no hace sino empujarnos a una concepción meramente instrumental con la realidad, ¿no? Es decir, pensamos que la realidad está ahí para poder usarla, para poder modificarla y alterarla, y no hay un pensamiento pues propiamente ontológico de la realidad, ¿no? Entonces este es el gran dilema de Heidegger que tenemos desde hace, él de hecho argumenta que ya desde hace 2 milenios y medio, justo en el inicio de la filosofía, hubo un pensamiento en torno al ser que de pronto se olvidó. O sea, fue como inmediato, ¿no? O sea, hubo un deslumbramiento filosófico que estuvo en la génesis de la filosofía, pero ya desde el mundo griego hubo un olvido del ser.
¿no? Esa es la famosa expresión heideggeriana, y ese olvido del ser desemboca en la modernidad en la confianza en la ciencia y en la tecnología. Bueno, Yu Hui critica a Heidegger en el sentido de que reconoce una dimensión ontológica en la tecnología, ¿no? Y reconoce, por un lado, eso, la posibilidad de pensar filosóficamente en la manera en que la emergencia de una nueva tecnología recompone nuestro mundo, ¿no? Digamos, tiene una, como le gustaba decir a Heidegger, tiene una apertura ontológica, ¿no? Abre un nuevo mundo, una nueva tecnología, ¿no? Ese es para empezar, ese es el planteamiento inicial de Yu Hui. Pero por el otro lado, hay también una crítica a nuestra época en la medida en que busca, a través del capitalismo en particular, una cierta, como le dice, una monotecnología, como creo que haciendo juego de palabras con el monocultivo. No sé si han escuchado el monocultivo en agricultura, ¿no? O sea, que por ejemplo todas las variedades del maíz se eliminan. Monsanto y empresas de agricultura capitalista como ellas no les interesa tener una diversidad por ejemplo, de plantas para crecer, sino la que más vende, y esa la producen así en masa industrialmente, ¿no? Entonces, o por ejemplo lo que está pasando en el sur de México, en Oaxaca, por ejemplo, en Guerrero, que es tala de árboles, es decir, quitar, por ejemplo, regiones o de bosques o de selvas para luego plantar aguacate, que es lo que se ve. Eso es el monocultivo, ¿no? Entonces, Yu Hui dice algo parecido de la tecnología, ¿no? Podríamos tener una diversidad tecnológica enorme. O sea, hacer tecnología es inventar un montón de cosas que no necesariamente deberían de estar estandarizadas, por ejemplo, internacionalmente, ¿no? Y sin embargo, pues lo que vende no es eso, lo que vende es estandarizarlo todo, ¿no? Porque una tecnología tiene que obedecer estos criterios de estandarización del mercado, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué no? Sacándole consecuencias a lo primero que les dije, ¿por qué no podríamos pensar en una cosmotécnica o cosmotecnología? Es decir, una manera en que las tecnologías abren un nuevo mundo, pues que sea diversa y no sea un solo mundo para todos, ¿no? Que haya una posibilidad de abrir mundos en ese sentido plural del término, ¿no? Precisamente al abrir nuevas, o sea, formas de tecnología. O sea, va diversificando la tecnología, hay algo así como una diversificación ontológica, ¿no? Una posibilidad de que la vida contemporánea se defina por una pluralidad de mundos abiertos por diversidad tecnológica, ¿no? Y no por monotecnología, ¿no? Les traje un par de citas. La primera aparece en este librito que editó Caja Negra, que se llama, y lo digo así porque es una compilación hecha por Caja Negra de ensayos de Yu Hui, que no estaba, creo, en otro idioma. Se llama Fragmentar el futuro, ensayos sobre tecnodiversidad. Y ahí aparece un ensayo que me parece que él publicó en eFlux, que es una revista que les recomiendo, sobre todo para artistas. Es como de teoría del arte, pero no solo hablan de arte. En esa revista, Yu Hui publica cosmotécnica como cosmopolítica. Y les traje son un par de fragmentos de un par de páginas, ¿no? Dice Hui. Dejen ver si mejor el enfoque aquí. Así, ¿no? Permítanme ofrecer una definición preliminar de cosmotécnica. Dice: es la unificación del cosmos y lo moral por medio de actividades técnicas. Pertenezcan estas al ámbito de los oficios, o sea, digamos herramientas, por ejemplo, o
del arte, tecnologías de producción artística, ¿no? La invención de una nueva manera de hacer arte, ¿no? No piensen tampoco tecnología en el sentido así muy moderno del término. Pintar en un lienzo es una tecnología. Hay una suposición de que esa tecnología presenta un mundo al que le corresponde una moralidad específica, ¿no? Abre pues un mundo con una cierta manera de ver las cosas. Como dice John Berger, a quien en varias materias luego ponen a Berger, no sé si lo han visto, es historiador. ¿No lo han visto? Bueno, es que es muy popular así como en materias teóricas del arte, ¿no? Un historiador del arte, ya falleció hace poquito, no tanto, vivió varios años, pero que en los años 70, él muy joven, se popularizó por dirigir y conducir un documental, una serie documental en la BBC, perdón, que luego convirtió en un libro, que es así un bestseller de la historia del arte, que se llama, en español se llama Modos de Ver. O ya lo ubicas. Sí. Bueno, sí, me imaginé, en algún punto debieron haber visto a Berger. Y entonces es lo que dice Berger. Esa serie, ese libro, habla de historia del arte, pero habla de la historia de la pintura al óleo, específicamente. Y dice, la emergencia de la pintura al óleo inventó un nuevo modo de ver, que no estaba antes, ¿no? Ese es el argumento de Berger en esa serie, ¿no? ¿Cuál es ese modo de ver de la pintura al óleo? ¿Cómo es que ese modo de ver corresponde con cierta moralidad, para usar este término que estamos viendo ahorita aquí? Corresponde con una cierta pues, cosmovisión, ¿no? Que, por ejemplo, Berger ve anclada al mundo capitalista que emerge justo, digamos, en paralelo a la pintura al óleo, ¿no? Los mismos valores sociales que correspondían con el mundo capitalista se empezaron también a encapsular en el modo de ver artístico de la pintura al óleo. Ese es el argumento ahí, con todas sus contradicciones también, o sea, no como un modo de ver así plano y simplista del término, sino con toda la complejidad y contradicción que implica, ¿no? Bueno, continúo la cita, dice, no ha habido una o dos técnicas, ha habido múltiples cosmotécnicas. Es necesario reabrir la cuestión de la tecnología con miras a proyectar una bifurcación de futuros tecnológicos mediante la concepción de diferentes cosmotécnicas. Es pues a lo que se refiere con esto de la tecnodiversidad, ¿no? O sea, que esta tecnodiversidad no solamente sea, por decirlo de manera así un poco burda, inventar nuevos aparatos, ¿no? Sino que sea inventar con la diversidad de aparatos y diversidad de diseños y de funcionalidades que se producen con la tecnología, inventar también o concebir también los nuevos mundos que cada uno de estos aparatos y estas invenciones trae consigo, ¿no? O sea, está diciendo algo pues bastante parecido a lo que veía, o sea, lo que les decía con John Berger y los modos de ver, pero el énfasis aquí, en este caso al menos en particular de Yu Hui, con bagaje heideggeriano, le da una lectura ontológica a la tecnología, ¿no? La segunda cita pues era un ejemplo que él mismo da de un tipo específico de pintura que se realiza en China, que se llama Shan Shui, que significa agua y montaña, ¿no? Pues traje este ejemplo, que es el que va, bueno, es un artista al que va a citar, ¿no? Shitao, de 1707. El ejemplo es el albergue ermitaño en medio de la mesa. Entonces esta pintura, como decía, o sea, inventar una nueva tecnología significa, por ejemplo, inventar una nueva manera de pintar, ¿no? Y pues el Shan Shui, como una nueva técnica, es también una nueva cosmotécnica, es una nueva concepción cosmológica, ontológica, que lo ejemplifica, creo que de manera bastante interesante con este par de citas. Dice: la pintura, especialmente el Shan Shui, es cosmotécnica en el sentido de que para pintar primero hay que comprender el cosmos y su génesis. O sea, hay una suposición ontológica en esta técnica del pintar. Como dijo Shitao,
que pues es el autor de la pintura de la izquierda, cuando uno conoce el principio, y viene un concepto chino, Li, cuando uno conoce el principio de Qian y Kun, conoce la esencia de montañas, ¿no? Entonces hay esa, digamos, como suposición de que pintar no es solo pintar, es tener una cosmovisión, ¿no? Es tener una concepción ontológica de qué es una montaña. O sea, saber qué es una montaña está implícito en esa pintura, ¿no? Entonces la técnica se vuelve cosmotécnica. Y dice, unas páginas después, el libro está en inglés, por cierto, no lo han traducido, se llama Art and Cosmotechnics, y no tiene páginas, o sea, está editado como digitalmente, entonces no les pude poner ahí el número de páginas, ¿no? Lo publicó en el 2020. Dice, como cosmotécnica, Shanshui, el tipo de pintura que vemos a la izquierda, parece ejemplificar un encuentro a través del cual la tecnología inscribe el Dao, que es una cosmovisión, es una postura, digamos, de algún modo filosófica, si le queremos decir así, en China. La tecnología, es decir, esta pintura, esta manera de pintar, inscribe el Dao en su funcionamiento y estructura, ¿no? O sea, el Dao y el Shanshui son pues dos caras de la misma moneda, ¿no? Es una cosmotécnica, es una cosmovisión que corresponde con una técnica pictórica, ¿no? Y una viene junto a la otra, ¿no? O sea, no se puede llegar a esa técnica sin la cosmovisión que implica, ¿no? Entonces creo que con este par de citas nos invita el autor a pensar en las posibilidades en que a través, por ejemplo, de la tecnología, en el sentido ya un poco más moderno del término, contemporánea, se abren nuevos mundos, o al menos está esa posibilidad virtual, ¿no? O sea, está esa posibilidad de actualizar los mundos que, por ejemplo, se abren con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, el más sonado ahorita, ¿no? Filosóficamente todavía tenemos muchos cuestionamientos de la cosmovisión que se desprenderá de esa tecnología. Es como, digamos, en el caso de Berger, ¿no? La emergencia de la pintura al óleo, pues no necesariamente significó de forma inmediata una cosmovisión clara de lo que esa pintura significa, ¿no? De que lo que esa manera de pintar significa. A lo mejor puede haber una exploración ahí, tanto estética como filosófica, en torno a estas nuevas variaciones, nuevas invenciones tecnológicas, ¿no? Entonces esas son las invitaciones, ¿no? Esas 8 líneas temáticas pues tienen ese sentido, como decía hace rato, como de catalizar una cierta imaginación estética, una cierta creatividad artística que podría ser de otras maneras que no mencioné también. O sea, no estoy cerrando la discusión, estoy abriéndola más bien, estoy como dando pautas para expander las posibilidades del cruce entre estas categorías teórico-filosóficas y las posibilidades artísticas que podrían desprenderse de ellas, ¿no? Entonces, pues yo cierro con esto.